¿Estás listo para descubrir un secreto enterrado durante siglos, una historia tejida con sangre, traición y venganza? Una historia que te lleva paso a paso hacia una verdad escalofriante que nadie se atrevió a imaginar. Esta noche, te llevaré profundamente a una historia donde, debajo de la sombra de un árbol antiguo, un pasado oculto despierta, y el destino de una vida está a punto de reescribirse para siempre. Pero tenga cuidado, mientras camina por este camino, cada giro desafiará su mente y le hará preguntarse, ¿es mejor que la verdad permanezca enterrada? Era el borde menguante de la primavera en 1934, cuando regresé a Inglaterra, una tierra que una vez conocía íntimamente, pero que ahora se sentía extrañamente distante, velada bajo un cielo hinchado de nubes melancólicas, y un viento que traía consigo el aroma del suelo mojado, y de los setos enredados que ya no recordaba. Se suponía que mi visita desde Argentina sería fugaz, el tiempo justo para resolver algunos asuntos comerciales, y disfrutar de las comodidades familiares de Londres. Pero todo cambió con la llegada de un telegrama, una escritura inconfundible, con la obsesiva y precisa caligrafía de Hercule Poirot, Hastings, Suffolk. Fin de semana, a primera vista, parecía ridículamente trivial, incluso absurdo. Poirot, y botánica. El hombre era famoso por evitar cualquier cosa que involucrara tierra o insectos. Sin embargo, la curiosa brevedad del mensaje, y un débil sentido de urgencia enterrado en sus palabras recortadas, despertaron algo en mí. Esa extraña frase, materia botánica, se sentía como un código, un susurro de algo más oscuro, escondido tras una curiosidad científica. A la tarde siguiente, me encontré en un tren cortando el corazón pastoral de Inglaterra, campos ondulados que se desplegaban como páginas olvidadas, y árboles torcidos que se mantenían en pie como testigos silenciosos de viejos secretos. El viaje terminó en Little Thornfield, una estación tan modesta que bien podría haber sido un espejismo. Su letrero de madera estaba desgastado, su andén consumido por el tiempo. Esperando en la plataforma, había un Rolls Royce sorprendentemente pulido, que parecía casi demasiado prístino para aquel campo somnoliento. Su cromo reflejaba el cielo encapotado, y su sola presencia se sentía como un presagio. El conductor, un hombre rígido con rostro de piedra, llamado Briggs, abrió la puerta sin apenas saludar. El señor Montague me envió, dijo bruscamente. El señor Poirot llegó temprano esta mañana. Había algo cortante en su tono, una tensión que sugería desaprobación o inquietud. Mientras conducíamos, el paisaje cambiaba de campos abiertos a caminos estrechos y serpenteantes, acariciados por árboles antiguos que parecían inclinarse hacia nosotros, como si intentaran escuchar nuestro paso. Intenté entablar conversación, pero Briggs era un hombre de pocas palabras. Aun así, por lo poco que murmuró, deduje que nuestro anfitrión, Sir Richard Montague, era una especie de recluso distinguido, excéntrico, y casi completamente ausente de la sociedad. Compañía extraña esta vez, dijo finalmente Briggs, una monja que no habla con nadie, una mujer extranjera, dice ser botánica, pero he visto la forma en que mira ese y un viejo actor que no ha salido de sus aposentos en días. Si aún vive. Sus ojos se movieron hacia el espejo retrovisor, como temiendo ser escuchado, al pasar bajo un par de puertas oxidadas de hierro forjado, coronadas con gárgolas suavizadas por siglos de lluvia. Thornfield Hall surgió como algo salido de un sueño febril, inmensa antigua, y cubierta de capas de hiedra que se retorcían como venas sobre su ladrillo desgastado. Las numerosas buhardillas y chimeneas de la mansión perforaban el cielo como los dientes irregulares de una bestia dormida. Exudaba un peso opresivo, un silencio tan denso, que parecía presionar el pecho, y entonces lo vi el árbol.
aislado del resto del terreno, su presencia era tan grotescamente prominente, que parecía anclar toda la propiedad en la sombra. Imponente, desafiador, sus ramas dobladas como brazos retorcidos de dolor, su corteza ennegrecida y resbaladiza. Ese es el árbol de Judas, murmuró Briggs, sin mirarlo, más viejo que la casa, venenoso dicen. Esa mujer lo ha estado rondando como un buitre durante días. Dice, que no es de esta tierra. Sus palabras me helaron más que el viento que aullaba entre los árboles. Mientras el coche se detenía sobre la grava, las puertas delanteras de la casa se alzaban como las fauces de una tumba antigua. El mayordomo, una figura de piel cenicienta llamada Perkins, con ojos hundidos y voz como hojas secas, me condujo al umbral. El señor Poirot lo espera, dijo suavemente. Me sorprendió cómo su sola presencia parecía drenar el calor del aire. Está en la biblioteca, con Sir Richard y los otros invitados. Él hizo preparativos, instrucciones muy particulares. Los pasillos eran largos y estrechos, forrados de retratos ancestrales cuyos ojos pintados parecían cambiar sutilmente, como si siguieran mis movimientos. Cada paso resonaba, amortiguado por viejas alfombras, y tragado por los huesos crujientes de la casa. El trueno volvió a rodar, distante, pero acercándose, como si algo antiguo despertara bajo la tierra. El ambiente se volvía más denso con cada paso, y entonces, las puertas de roble de la biblioteca se abrieron, gimiendo en sus bisagras, y lo escuché, una risa aguda e inconfundible, la risa de Poirot cortando la penumbra. Allí estaba tan inmaculado como siempre, enmarcado por la luz parpadeante del fuego, su traje impecable, sus zapatos relucientes, y sus ojos brillando con ese inconfundible destello de conocimiento. «Ah, mon ami Hastings», exclamó con los brazos extendidos, «por fin llegas, justo a tiempo, la tormenta se acerca, tanto en el cielo como en el alma». Me atrajo con aire conspirador. «Ven, ven, debes conocer a los demás. Una reunión muy curiosa, n'est-ce pas? Y hay algo mal aquí. Lo siento en mis huesos». Su voz cayó mientras me conducía a la biblioteca, donde las siluetas extrañas esperaban junto a las sombras danzantes. Y aunque aún no podía nombrarlo, también lo sentí, ese mal presentimiento. La sensación de que no habíamos llegado simplemente a una finca de campo para un agradable fin de semana, sino que habíamos entrado en la guarida de algo mucho más grande, más frío, y mucho más peligroso de lo que cualquiera de nosotros podía comprender. Mientras el reloj del abuelo marcaba las 6, y un gruñido lejano de truenos rodaba sobre los páramos como un presagio susurrado, entré al salón de Thorncroft Hollow, una mansión tan antigua y cargada de leyenda, que cada crujido de su madera parecía murmurar secretos demasiado viejos para la memoria. El aire olía débilmente a piedra húmeda, turba ardiendo, y algo más viejo aún, como pergamino marchito, y rituales olvidados. Sir Alaric Greyston, nuestro anfitrión, permanecía en silueta contra el resplandor del hogar, su alta figura envuelta en una chaqueta de terciopelo color vino, su expresión una máscara de pensamiento lejano, con ojos que apenas se posaron sobre mí, como si midiera más que saludara. «Capitán Hastings», dijo con una voz baja, envuelta en cortesía teñida de fatiga, «es usted bienvenido». Hizo un gesto hacia la curiosa asamblea repartida por la habitación. «Mi vecino Everett Vale», dijo señalando a una figura delgada y lánguida, extendida cerca del decantador. Everett se levantó con gracia felina, su sonrisa afilada y fugaz, del tipo que sugiere que ya te ha analizado, y te ha encontrado insuficiente. «Encantado», murmuró, con ojos como espejos cerrados. «Doctora Liselot Bernier», continuó Sir Alaric, señalando a una mujer de porte estatuario, encaramada junto a la ventana. Su cabello plateado recogido en un moño sin adornos, y su mirada,
clínica y fría, como el acero de un bisturí. Capitán Hastings, asintió, tu tiempo en el extranjero, te escucho, te familiarizó con el género prosopis. Apenas respondí, sintiéndome incómodo bajo su escrutinio. El señor Poirot tiene cariño por el bordado, quiero decir, sus labios se curvaron lo mínimo, ya sea en diversión, o desdén. No podía decirlo. Hermana Isadora, llegó la siguiente introducción, y me volví para encontrar a una monja sentada en la esquina sombreada, su hábito inmaculado, su rostro tan compuesto como el mármol, pero sus ojos, oscuros perforantes, un silencio que se sentía más como una carga, que como paz. Que Grace te acompañe, dijo gentilmente, pero había un temblor en su voz que no podía ubicar, y esto, terminó Sir Alaric, es el doctor Fenchurch nuestro médico, un hombre corpulento, con mejillas rojas y una risa atronadora, se acercó, tomando mi mano en un agarre destinado a tranquilizar, o a dominar, tal vez ambas. No hay fantasmas en esta vieja casa, bramó, solo tuberías chillantes e imaginaciones mórbidas. Poirot, quien hasta ahora había permanecido en contemplación tranquila junto a la estantería, finalmente se puso de pie, su pequeño marco arrojaba una larga sombra en la luz de fuego parpadeante. Monsieur Hastings, dijo con las manos detrás de la espalda, no estamos aquí para hablar ociosamente y beber brandy. Hay un asunto inusual. Esta finca alberga algo más curioso. Dime, ¿lo viste? Recordé la silueta grotesca junto al disco. Las ramas ennegrecidas se torcían en arcos antinaturales, arañando el cielo. El árbol de la horca, le dije. Briggs, el jardinero, lo llamó así. Se parecía más a algo que debió haberse quemado hace siglos. La habitación se quedó en silencio abruptamente. La hermana Isadora se persignó con urgencia repentina. La mano de Everett tembló ligeramente mientras volvía a alcanzar su vaso. Serastis umbrarum, dijo el doctor Bernier tras un momento. Se pensaba extinto. Se rumorea que su savia posee propiedades psicotrópicas. Los aldeanos lo llaman maldito. Dicen que exige un alma por generación una muerte para mantenerlo en silencio. Cuentos populares. Espetó Everett, aunque su voz se había vuelto frágil. No estamos en la Edad Media. Una historia popular, que persigue a mi familia, murmuró Sir Alaric, mirando las llamas. El suicidio de mi abuelo, la desaparición de mi primo hace 2 años, durante una tormenta como esta. ¿Coincidencia? Los ojos de Poirot brillaron. En cada leyenda, amigo mío, hay una semilla de verdad. Estoy intrigado por examinar este árbol, no solo por sus raíces, sino por lo que puede estar enterrado debajo de ellas. Una explosión de viento lanzó la lluvia con fuerza contra las ventanas. Las luces parpadearon cuando el trueno estalló sobre nosotros. Las sombras parecían alardear, retorciéndose como cosas vivas. Miré a mi alrededor, de pronto consciente de la tensión en cada postura, cada mirada. Había inquietud aquí, capas de ella, viejos resentimientos, dolor oculto, y el árbol no era solo folclore, se sentía vivo, como algo sensible, observando, esperando. Tenía la sensación distintiva y escalofriante de que algo ya había comenzado, algo puesto en movimiento hace mucho tiempo, y que esta reunión, aunque educada parecía, era simplemente la primera escena en una obra destinada a terminar en la oscuridad. La tormenta pasaría, sí, pero no antes de llevarse algo consigo, algo, o alguien. Mientras el viento aullaba entre los árboles torcidos que rodeaban Blackball Grange, y la tormenta se enfurecía con una ferocidad casi coreografiada, me encontré sentado en una larga y crujiente mesa de comedor, bajo una lámpara de araña que temblaba con cada ráfaga. Sus cristales susurraban secretos a la luz vacilante de las velas. Nuestro anfitrión, el austero y enigmático Lord Thornycroft, gesticuló sutilmente hacia las altas ventanas,
más allá de las cuales se alzaba un árbol retorcido e imponente, su silueta asomándose contra el cielo magullado. Eso, dijo, con voz baja y grave, es el árbol Withershim. Casi 200 años se ha mantenido en pie. La declaración provocó una dura mirada de la doctora Elara Merton, una mujer de intensa presencia, su cabello negro cuervo, veteado de plata, y su voz, tan precisa como el bisturí que alguna vez blandió. De hecho, dijo, entrelazando las manos, la savia contiene un compuesto alcaloide raro estructuralmente similar a las amatoxinas, las que se encuentran en los hongos más letales del mundo. No es instantáneamente fatal, pero corrosiva para el hígado y la mente, sin redención para la cordura. Al otro lado de la mesa, Dorian Vale, el heredero de Thornycroft, joven, sardónico, y rebosante de un rencor tácito, dejó escapar una risita amarga. Siempre toxinas con ustedes, académicos. Uno podría preguntarse si su interés en el árbol es científico o recreativo. La mandíbula de la doctora Merton se apretó, pero antes de que pudiera responder, Lady Hester, una monja frágil con ojos como cuchillas bajo su velo, dejó su vaso con fuerza deliberada. El tintineo cortó la habitación como una cuchilla. Hay cosas con las que el hombre no debería manipular, dijo suavemente, sin mirar a nadie. El Withershim no es solo un árbol, es un espejo, y una oración. Poirot, sentado en silencio cerca del extremo de la mesa, con los ojos brillando con ese extraño fulgor suyo, se inclinó hacia adelante. Perdónenme mis amigos, dijo, entrelazando los dedos, pero esto no es folclore ordinario, ¿verdad? He oído hablar de ese árbol. Una vez, en el susurro de un loco en Milán, lo llamaba l'arbre du remords, el árbol del arrepentimiento. Decía que se alimenta de la culpa. Lord Thornycroft exhaló, como si liberara un peso que había llevado durante mucho tiempo. No es solo una leyenda, dijo. Hay historias. Mi tío abuelo, que desapareció durante una noche sin luna, sus botas, encontradas bajo el Withershim, llenas de sangre, o la criada, que confesó haber envenenado a un niño, y fue hallada a la mañana siguiente, su cuello roto entre las raíces, y siempre, siempre en la víspera de una tormenta, un rayo atravesó el cielo, iluminando el comedor con un azul fantasmal, lanzando sombras monstruosas que bailaban como fantasmas sobre las paredes. Ya ven, susurró Lady Hester, su voz apenas audible sobre el viento creciente, el Withershim no mata, se invita, te muestra lo que has escondido, y luego espera. Hubo silencio, profundo, sofocante, roto solo por el viento sacudiendo las ventanas, lo cual, dijo Lord Thornycroft, con la mirada fija en nosotros, me lleva a por qué los he reunido. Mañana presentaré una decisión que alterará el destino del Thornycroft Troft, y tal vez, los obligue a cada uno a enfrentar lo que hemos enterrado bajo nuestras propias pieles. La tensión en la habitación se tensaba más con cada palabra, y al mirar a mi alrededor, no vi curiosidad en los ojos que se cruzaban con los míos, solo temor, amenazas veladas, y la certeza inquebrantable de que alguien entre nosotros ya había escuchado el llamado del árbol. La noche había caído como una mortaja sofocante sobre Ravenhurst Manor, como si alguna sombra antigua hubiera envuelto la propiedad en su frío abrazo. El reloj había dado las 7, pero el crujido de los rayos y el profundo rugido del trueno llenaban cada rincón de la casa con un silencio extraño, incómodo, un silencio que parecía arrastrarse lejos de la mesa, y anidar en las esquinas más oscuras de la mansión. El inspector Emile Renard se quedó en silencio junto a la ventana, observando cómo la lluvia se derramaba en sábanas plateadas contra el vidrio. Las gotas trazaban líneas como estrellas fugaces. En la distancia se alzaba un árbol retorcido e imponente, el olmo de la viuda, más antiguo que la mansión misma, envuelto en la tradición local y en maldiciones susurradas. ¿Lo sientes, Jonathan?
Renard habló suavemente, su voz fría y distante. Algo en el aire ha cambiado. Algo está a punto de suceder. En el salón un espeluznante silencio se había asentado sobre los invitados. La doctora Celeste Harrow se sentó, agarrando su vaso de brandy. Aunque no había tomado un solo sorbo, sus ojos se atribuyeron al fuego, como si no pudiera ver algo más. En la esquina más lejana, el hermano Elías, un monje tranquilo y envejecido, salió lentamente, murmurando oraciones en voz baja, mientras apretaba un viejo crucifijo, desgastado por el clima contra sus labios. Lady Ashcroft, estoica y de ojos agudos, se sentó cerca del hogar, su bastón descansando a su lado, como un arma que ya no necesitaba alzar. Luego llegó la palabra de que Lord Torrou se había encerrado en su estudio, alegando papeleo importante, aunque su ausencia se había extendido hasta bien entrada la noche, lo suficiente, como para despertar la inquietud en cada invitado. Sospecho que su repentino aislamiento tiene más que ver con la voluntad de la finca que con cualquier papeleo, le susurré a Renard, mi voz llena de sospecha. Él se volvió hacia mí, con un brillo sutil en los ojos, o tal vez, un viejo pecado que teme finalmente está llegando a casa, para descansar. Silencio tenso, sus palabras colgaban en el aire justo cuando un rayo dividió el cielo, iluminando la mansión por un solo momento inquietante. Y en ese instante, todos lo vimos, algo parado debajo del olmo de la viuda, una figura, una forma, o tal vez solo la mente, jugando trucos. La luz desapareció, dejando solo la oscuridad, y las carreras de nuestros corazones. La gente dice que el árbol no solo sobrevive con la lluvia. Habló de repente la doctora Harrow, su voz quebradiza, sacudida. Dicen que bebe la sangre de aquellos que intentan descubrir los secretos enterrados aquí. El sueño abandonó la mansión esa noche. Era cerca de las 3 de la mañana, cuando un trueno ensordecedor sacudió las ventanas, sacudiéndonos del sueño inquieto. Salté de la cama, empapado en sudor, y casi inmediatamente escuché pasos frenéticos y voces amortiguadas en el pasillo. Lanzando mi bata, salí justo cuando una criada de cara pálida corrió. Lord Darrow, no está en su habitación, señor. Jadeó. Su estudio fue encontrado vacío, documentos dispersos por todas partes, y hay sangre, sangre en los pasos de la terraza. Renard y yo corrimos hacia la terraza. El viento aullaba como un ser vivo, y la lluvia arremetía contra nosotros como si intentara detenernos. La puerta de la terraza estaba abierta, golpeando contra la pared. En algún lugar a lo lejos, la campana de hierro de la finca tintineó inquietantemente, al ritmo de la tormenta. Y entonces lo vimos, una cuerda carmesí, que se balanceaba en el viento, colgando de ella, un cuerpo sin vida. Lord Darrow, su rostro estaba misteriosamente tranquilo, pero sus ojos, abiertos de par en par, como si estuvieran congelados en el momento final de una verdadera realización. Debajo de él, talladas bruscamente en la tierra húmeda, estaban las palabras confesar o ser reclamados. Todos los que lo vieron, se quedaron quietos. No hubo un susurro, ni un aliento, y muy por detrás de nosotros, en lo alto de una rama solitaria del olmo de la viuda, algo parecía estar mirando, esperando, y finalmente, pasando su juicio. Había algo terriblemente siniestro en la repentina desaparición de Lord Ashford, una pesadez en el aire, como una tormenta eléctrica agachada sobre nuestras cabezas, esperando para atacar. Acababa de sujetar mi abrigo, listo para unirme a la búsqueda, cuando una fuerte explosión de voces resonó desde abajo. Sin desperdiciar un segundo, descendimos la escalera. Las luces del corredor, tenues, arrojaban sombras largas y fantasmales detrás de nosotros. En el vestíbulo, encontramos a Gregory Hartley, ladrando órdenes con una nueva urgencia, su calma habitual reemplazada por una precisión fría. Linternas, tantas como podamos encontrar.
espetó, señalando hacia los sirvientes y abrigos pesados. Los terrenos son un lodo. Poirot dio un paso adelante, su presencia, en silencio dominante. Monsieur Hartley, puedo preguntar, ¿ya se ha encontrado algo? Gregory se volvió, su rostro pálido en el resplandor parpadeante. Nada, no hay un rastro. Pero se sabía que Ashford caminaba por la finca cuando el sueño lo escapó. En este clima, silencio, sus palabras quedaron suspendidas en un miedo tácito. En ese momento, el doctor Lyman apareció, empapado y sin aliento, agarrando su bolso con nudillos blancos. Estamos formando equipos, explicó Gregory. La hermana Clarice está buscando en las habitaciones del ático, mientras el padre Benedict revisa la capilla. Una ráfaga repentina y violenta golpeó las persianas, y las luces se sumergieron siniestramente. Luego, desde la puerta principal, una figura empapada tropezó con tumbos, su ropa pegada a su piel, los ojos muy abiertos de temor. El árbol deseado, se ahogó temblando. Tienen que venir, ahora. Lo que siguió fue una caminata de pesadilla a través de la finca, con lluvia, linternas parpadeando en el viento, las botas deslizándose en el barro, cada sombra parecía viva. El árbol salió a la vista por fin, retorcido y melancólico, sus ramas torcidas arañaban el cielo. Un destello de rayo atravesó la oscuridad, y allí estaba, colgando, su cuerpo se balanceaba suavemente, agua goteando de sus dedos sin vida. Querido Dios, susurró Gregory, congelado con incredulidad. El doctor Lyman corrió hacia adelante, arrodillándose mientras cortamos la cuerda y bajamos el cuerpo. Incluso antes de que su estetoscopio tocara la piel, la verdad era obvia. Lord Ashford estaba muerto por mucho tiempo. Su rostro se contorsionó con horror, los labios separados, como si estuvieran atrapados a mitad de un grito. Hace horas, murmuró Lyman, probablemente, justo después de que todos nos retiramos. Poirot, que había permanecido inquietantemente en silencio, se inclinó más cerca del cadáver, sus dedos enguantados tanteando cuidadosamente la boca fría. Mon Dieu, respiró, extrayendo algo redondo y opaco de entre los dientes. Lightning, un nuevo relámpago iluminó el objeto en su mano, una moneda de plata empañada. ¿Qué significa?, jadeó Gregory. La expresión de Poirot se oscureció. Un mensaje, una advertencia. Un hombre colgado del árbol de los deseos, con una moneda de plata en la boca, no es una mera coincidencia. El doctor Lyman miró la moneda, su voz enmudecida. Es vieja, medieval tal vez. Poirot asintió gravemente. Simbólica, plata, el precio de la traición. El árbol, la reliquia de un verdugo. Un fuerte silencio cayó sobre nosotros. La tormenta todavía susurraba a través de las ramas de arriba, que ahora parecían girar en el viento como dedos esqueléticos, apuntando a la culpa. Debemos traerlo de vuelta, dijo Lyman en voz baja. No hay nada más que podamos hacer aquí. Mientras levantábamos el cuerpo de Lord Ashford, y comenzábamos la lenta marcha de regreso a Hollowmere Hall, Poirot se demoró un momento más. Sus ojos afilados escaneaban la tierra empapada debajo del árbol. La lluvia se convirtió en una llovizna triste, revelando huellas, demasiado desordenadas, y un conjunto que parecía desaparecer, a mitad de paso. Pustas, llamó Poirot, suavemente sin girar, trae tu linterna. Hay algo que la tormenta no lavó. Las nubes de la mañana aún se aferraban obstinadamente a los cielos grises sobre la finca Tormwell. Su peso presionaba como un presagio silencioso. Cuando un golpe firme destrozó la tensa quietud del salón, el inspector Haynes entró, un hombre de comportamiento frío y una mirada afilada, flanqueado por dos agentes salpicados de barro, cuyas botas rastrearon la tierra húmeda a través de los pisos pulidos, un recordatorio tácito de la tormenta que acababa de pasar. En el interior,
La habitación era un cuadro de inquietud. El coronel Ashcroft se mantuvo rígido, con una sospecha que parecía reflejarse en su cara desgastada. Lady Beatrice se sentó apretando con fuerza su rosario entre manos temblorosas, mientras sus labios murmuraban oraciones que nadie podía escuchar. La doctora, Helena Moore, recién cambiada en ropa seca, permanecía inmóvil, con ojos distantes pero observadores, como si recordara algo que aún no podía expresar. En la esquina más lejana, a medio sombra por las cortinas pesadas, estaba Valencourt, una historiadora visitante cuya expresión oscilaba entre fascinación y temor. Sus dedos se agitaban nerviosos sobre un cuaderno de cuero desgastado. Sin una palabra, el inspector Haynes dio un paso adelante, y colocó un objeto envuelto en seda sobre la mesa central. Lo desenvolvió para revelar una moneda plateada reluciente, vieja pero bien conservada, con el borde ligeramente dañado, como aplastado bajo presión. Encontramos esto debajo de su lengua, dijo el inspector rotundamente, su voz desprovista de teatro pero cargada de implicación. La ceja del coronel Ashcroft se frunció en confusión. ¿Está destinado a ser algún tipo de símbolo?, preguntó. Haynes no respondió de inmediato, simplemente volvió su mirada de acero hacia él. Es una moneda de Judas, respondió por fin, una réplica de las 30 piezas de plata, el precio de la traición. Pero ese no es el único detalle preocupante. Las manos de la víctima tenían una mancha oscura y viscosa. No sabía, sino un compuesto químico que rara vez se encuentra fuera de laboratorios profesionales. Alguien sabía lo que estaba haciendo. El silencio que siguió fue frágil. Luego se reveló otro elemento, un trozo desgarrado de tela oscura, empapada y sucia por el lodo, hallado en la base del antiguo árbol de Judas, en el borde de la finca. Haynes lo levantó con cuidado, girándolo hacia la tenue luz de la ventana. Esto contiene rastros de una sustancia botánica rara, una utilizada solo en investigación controlada, o por alguien que ha estado aquí antes. Lady Beatrice apretó aún más su rosario, y Valencourt cerró lentamente su cuaderno. Sus ojos se estrecharon como si una nueva teoría lo hubiera golpeado. Señor Leclerc, el inspector se volvió repentinamente hacia mí. Estaba más cerca de Sir Elric. Dime, ¿había algo que le confió? Algo que pudiera sugerir que esto fue más que un trágico accidente. Dudé. Mis pensamientos invadían una carta que una vez había encontrado enterrada dentro de su escritorio. Una carta escrita con la mano cuidadosa de Sir Elric, que decía: si alguna vez desaparezco sin sé que llevo la carga de los pecados de otro, los que nunca hablé pero que siempre temí. En ese momento, un agente irrumpió en la habitación, sin aliento y pálido. Señor, se ha encontrado otra moneda de plata, y una página de diario quemado. Detrás del invernadero, anunció. Un silencio cargado cayó sobre la habitación. La expresión del inspector se endureció, y habló con una calma definitiva. Esta no es una muerte simple, es un mensaje. Alguien quiere que entendamos que la traición es más profunda aquí, llena de simbolismo y silencio. Esto nunca fue sobre un hombre, se trata de todos nosotros y de los secretos que pensamos que habíamos enterrado. Y con eso, la tormenta afuera pareció resonar dentro, porque lo que se avecinaba no era solo la resolución de un asesinato, sino el lento y deliberado desenterramiento de cada verdad enmascarada, cada una más oscura que la anterior. En Thornwell, incluso los árboles parecen cargar con culpa, y el pasado se niega a permanecer enterrado. La vieja mansión susurraba secretos enterrados durante mucho tiempo mientras seguía al inspector Marcel a través de los tenues corredores, nuestros pasos amortiguados por las gruesas alfombras que habían visto pasar a generaciones en esta casa. Quizás me mostrarías el estudio del difunto señor Everard, dijo suavemente, su voz teñida de curiosidad y precaución. Asentí, guiándolo hacia el ala este,
donde la pesada puerta de roble estaba ligeramente apartada, como si la habitación todavía recordara la violencia que la había desgarrado. En cuanto entramos, una tensión sutil atrapó el aire, libros esparcidos en el piso, un sillón volcado y una decantadora rota junto al hogar, cuyo contenido se había derramado en el borde de una alfombra antigua, formando una mancha oscura como sangre seca. Una lucha tal vez, ofrecí, pero Marcel solo negó con la cabeza, sus ojos barriendo la habitación con precisión misteriosa. Una actuación, murmuró. Se movió con cuidadosa deliberación, examinando cada esquina y deteniéndose en el escritorio, donde los documentos yacían aparentemente arrojados, pero extrañamente confinados a la superficie. Una lucha real los habría dispersado aún más, comentó, agachándose para revisar los cajones. Luego se volvió hacia una caja fuerte montada en la pared, incrustada, vacía y sin polvo. Interesante, susurró. El señor Everard estaba redactando un Nuevo Testamento. No, parpadeé sorprendido. ¿Cómo lo supiste?, pregunté. Él hizo un gesto hacia un grupo de documentos legales anotados esparcidos cerca. Notas para un abogado, cláusulas ajustadas, nombres reemplazados. Alguien estaba a punto de perderlo todo o ganar más de lo que merecían. Su mirada se dirigió al manto de la chimenea, donde descansaba una línea de fotografías antiguas en marcos pulidos. Una llamó su atención, una imagen en tono sepia de una mujer joven parada junto a un árbol delgado y recién plantado. El South se ve más joven aquí, finales de 1800 varavos a juzgar por el atuendo, reflexionó. Fíjate en su mano, creciendo posesivamente contra la corteza, como si el árbol le perteneciera, o ella al árbol. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y la doctora Celia Bren intervino, claramente sorprendida. Disculpen, vine por mis notas de investigación. El señor Everard las estaba revisando la semana pasada. Marcel se inclinó ligeramente para apartarla. Su trabajo sobre toxicidad botánica es bastante relevante. Sí, respondió ella, recuperando un cuaderno de cuero, aunque no había completado mi análisis de los compuestos de sap, pero él, de repente estaba obsesionado con la idea de los efectos de la exposición a largo plazo. Me preguntó si la enfermedad entre el personal del hogar hace décadas podría haber sido causada por la proximidad al árbol. Fascinante, murmuró Marcel observándola irse. Luego regresó al escritorio, examinando una transferencia de cuero con enfoque intenso, levantándola hacia la luz. Tu navaja, me dijo, y se la entregué. Con precisión quirúrgica, raspó una sustancia similar a la resina que se aferraba a los bordes, sellando la muestra en una envoltura de papel. ¿Del árbol?, pregunté. Posiblemente, respondió, con la mirada fija en la ventana del estudio. Desde aquí, Everard podía mirar directamente a ese árbol. Es casi simbólico. Quizás lo perseguía. Más tarde, esa mañana, pasé junto a James Wetmore, que salía de su entrevista con el inspector Hayes. Sonrojado, su compostura se desenredaba. No habló, solo se dirigió a la decantadora en el salón, y se sirvió una bebida fuerte. Piensan que lo maté por la herencia, escupió, golpeando el vaso, como si no hubiera esperado pacientemente, sabiendo que me proporcionarían. Me veo como un hombre desesperado. Comencé a responder, pero algo en la forma en que su mano temblaba, aferrándose al vaso con más fuerza de la necesaria, me hizo callar. Afuera, el viento agitaba las ramas del árbol que había sido testigo de más de lo que nadie sospechaba. Bajo sus extremidades retorcidas, la verdad esperaba, segura, enterrada y mucho más venenosa que cualquier savia jamás estudiada. Los ojos de James tenían el tipo de agotamiento que solo puede provenir de ser acusado de algo terrible. Su mirada pesada, su aliento corto, y cuando me ofreció una bebida a regañadientes, el temblor en su mano me dijo mucho más de lo que sus palabras podrían.
El inspector cree que descubrí los cambios en la voluntad de Sir Alfred y actué para evitarlos, dijo con una risa amarga, casi hueca, como si no pudiera creer lo absurdo de él mismo. Pero aquí está la ironía, Hastings, los cambios fueron a mi favor, mi parte se incrementó, no se redujo, aunque, agregó sombríamente, vertiéndose otra bebida con una mano más inestable que antes, había nuevas estipulaciones unidas, había algo fracturado en su comportamiento, algo frágil escondido debajo de la superficie de su compostura cuidadosamente restringida. Cuando lo dejé en sus pensamientos melancólicos, entré en el pasillo donde la hermana Helena se acercaba en silencio, su cabeza se inclinó en oración, o al menos parecía, pero mientras levantaba la vista, sus ojos se encontraron con los míos con una intensidad que me sorprendió. No fue una tristeza la que vi en ellos, ni odio, sino algo más críptico, como una tormenta que se prepara debajo de aún tranquilas aguas. La justicia usa muchas caras, Capitán Hastings, murmuró suavemente, su voz casi reverente. A veces, llega en un momento en que todo lo que crees se pone al revés. Con ese comentario enigmático, pasó, dejándome parado allí, inquieto por sus palabras y el peso que parecían llevar. Afuera, el árbol de Judas se encontraba en una quietud solemne. La lluvia se había detenido, las ramas brillaban en la luz de la mañana lavada, pero aún tenían el peso invisible de la muerte de Sir Alfred, y tal vez el fuerte silencio de los pecados más antiguos y enterrados. A la mañana siguiente, el inspector Weller se había atrincherado en la biblioteca, interrogando a los miembros del hogar uno por uno. Fue en estas tensas circunstancias que Poirot se me acercó con ese aspecto familiar de determinación tranquila. «Ven, Hastings», dijo, ajustando su sombrero con precisión, «tomemos una pequeña excursión». Dudé, pero el inspector fue claro, nadie puede abandonar la finca. Poirot sonrió con ese sutil desafío suyo. Le he informado, mon ami, él entiende que puedo descubrir las verdades escondidas más allá de estos muros. Y con eso, partimos en un pequeño automóvil, generosamente, aunque con algo de mala gana, que James Harrington nos acercó a regañadientes. El campo, todavía fresco y brillante de la tormenta del día anterior, se extendió ante nosotros en una tranquilidad pastoral, pero la serenidad se sintió engañosa, como una máscara sobre algo mucho más oscuro. Nuestro destino era Little Larkspur, un pueblo de tiempo donde cada pared cubierta de hiedra susurraba secretos de otra edad. Nos detuvimos en la vicaría, donde el reverendo Mallory, un anciano suave con una columna vertebral doblada y ojos penetrantes, nos recibió calurosamente, pero cuando Poirot mencionó el árbol de Judas, una sombra pasó sobre la cara del vicario, como una nube que borra el sol. Ese árbol, murmuró, durante mucho tiempo se ha vinculado a historias sombrías en esta parroquia, siempre vinculadas a la familia Moncrief. ¿Qué tipo de historias?, pregunté con cuidado. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. En 1887, hubo un escándalo que involucraba a Sir Cedric, el abuelo de Sir Alfred. Una sirvienta de la finca afirmaba que estaba embarazada de él. Sir Cedric lo negó, por supuesto, y la despidió del servicio. Días después, su cuerpo fue descubierto bajo las ramas del árbol de Judas. A la mierda, más o menos la despidieron en silencio. La cara de Poirot permaneció quieta, pero pude ver algo cambiando en su mente. Algún hilo comenzó a tensarse, y entonces lo supe. Esta no era una investigación ordinaria. La muerte de Sir Alfred no fue un evento solitario, fue la última nota en una sinfonía larga y trágica. Ese árbol no era solo un testigo silencioso, era el escenario de un legado de verdades ocultas, una reliquia maldita debajo de la cual cada generación parecía dejar atrás un cadáver y un secreto. Poirot había comenzado a tirar de ese hilo,
y temía lo que podría desentrañarse a continuación. Mientras conducíamos por el sinuoso camino rural de regreso hacia la propiedad de Torrich, el paisaje parecía cambiar, antes encantador y pastoral. Ahora se reflejaba bajo un cielo bajo y gris que presionaba como un secreto demasiado largo. Los árboles que recubren el carril, especialmente el antiguo árbol de Judas, torcido y ominoso, se erguían como centinelas cerca del borde de la finca, arrojando sombras largas y con garras a través del camino de grava. El aire estaba lleno de una quietud extraña, como si los terrenos recordaran el dolor. Dentro de la vicaría, el reverendo Ellery nos recibió con el rígido decoro de un hombre protegiendo fantasmas. No fue hasta que Poirot abordó delicadamente el tema del árbol que su máscara resbaló. Algunos dicen que el árbol es un juez, dijo con voz baja, ojos distantes. Ha estado presente para cada tragedia que ha tocado Torrich. El más notorio fue el asunto de Sir Reginald con una criada llamada Eliza Carrow. Fue encontrada debajo del árbol de Judas, ahogada, o eso dice el registro oficial, pero había señales de una lucha. La pregunta se le hizo a Sir Reginald públicamente, pero después de eso cambió. Los ojos de Poirot se iluminaron con un fuego frío. Cuanto más profunda es la podredumbre, más claro se volvió su enfoque. El vicario sugirió que habláramos con Elsie Carrow, nieta del antiguo ama de llaves de la finca y custodio de las verdades enterradas de la aldea. En la oficina de correos, Elsie, ahora anciana pero con ojos afilados, nos recibió en una pequeña sala de estar que olía débilmente a lavanda y tiempo seco. Encantada por la cortesía extranjera de Poirot, vertió té en las frágiles tazas de porcelana y se inclinó, bajando la voz. Mi abuela lo vio todo, dijo. Eliza tenía apenas 17 años, gentil, de voz suave confiada. Sir Reginald la atrajo con amables palabras y promesas. Cuando ella quedó embarazada, la despidió con monedas y silencio. Después de su muerte, su hijo fue criado por la hermana de Eliza, Jane, quien dejó el pueblo poco después con el bebé a cuestas. Las lenguas se movieron, por supuesto, y mi abuela siempre decía que el dinero todavía llegaba con el tiempo del abogado de Sir Reginald. Dinero de conciencia, lo llamaba. Compró silencio, no paz. Cuando Poirot preguntó sobre la conexión del árbol, una sombra pasó sobre la cara de Elsie. Años más tarde Sir Reginald también murió allí. Y ahora, Sir Richard, no me digas que es coincidencia. El peso de la leyenda se sentía en la finca. El árbol de Judas se alzaba, su corteza picada y oscura, sus ramas arañaban el aire. El doctor Ellinbaum se arrodilló junto al baúl, raspando cuidadosamente las muestras en viales. Todavía investigamos los extractos del árbol, dijo con voz suave. Creo que el sap contiene compuestos consistentes con toxinas de ciclopéptidos, de acción lenta e insidiosa. Sir Richard tenía síntomas, discusiones, problemas digestivos, pero necesitamos más pruebas. Cuando presioné suavemente, sus ojos se estrecharon. La dejamos allí, de pie como una estatua, debajo de las extremidades inminentes del árbol. Al entrar en la mansión, encontramos a James Harrington en medio de una conversación. Su voz dura se detuvo, golpeando el receptor en el momento en que nos vio, el color de su rostro desvanecido. Mientras Harrington apretaba la mandíbula y ajustaba los gemelos en sus mangas inmaculadas, Poirot lo observó con curiosidad tranquila antes de preguntar suavemente: ¿hay problemas que te preocupan, monsieur? La respuesta de Harrington fue nítida, como si cortara un hilo invisible de cortesía. Solo la prensa, encerrando como buitres, ansiosos por deleitarse con el cadáver del dolor. Tratan la muerte de mi guardián como si fuera un titular mórbido para vender papeles. Es despreciable. Con una respiración frustrada, se volvió y salió de la habitación, dejando un aire pesado con un resentimiento tácito y algo más, tal vez miedo. Poirot, sin inmutarse y tan tranquilo como el ojo de una tormenta,
se dirigió al estudio privado de Sir Richard. La habitación olía débilmente a cuero viejo y esmalte de madera, pero debajo de eso permanecía algo obsoleto, como el fantasma de una verdad olvidada por mucho tiempo. Los ojos de Poirot, siempre meticulosos, escanearon la habitación antes de que sus dedos se movieran metódicamente sobre los cajones del escritorio, abriéndolos y cerrándolos con precisión rítmica, su toque persistente donde se rompen los patrones de polvo. Luego, con un clic sutil y un destello de satisfacción en sus ojos, descubrió un falso retroceso detrás del cajón más bajo. Oculto en el interior había un pequeño receso que contenía un paquete de cartas envejecidas, su papel amarillento, la tinta desvanecida, la cinta que las mantenía juntas apenas aguantada, como el recuerdo de los secretos que llevaban. Cartas de la década de 1880, murmuró Poirot, como si susurrara a los muertos, desplegándomelas cuidadosamente. Sus ojos escanearon la delicada cursiva, cada oración reveló una sombra más profunda. Correspondencia entre Sir William y su abogado. Más revelador, arreglos financieros, para el apoyo de un niño. Señaló una sección en particular. A la luz del desafortunado incidente, se aconseja la restitución. La discreción es primordial, especialmente en relación con la chica de Barton. Me incliné, mi corazón se estremeció. ¿Te refieres a la sirvienta que se ahogó hace tantos años? Precisamente, Hastings. Poirot asintió solemnemente, sosteniendo la carta final con atención deliberada, fechada solo 3 días antes de la muerte prematura de Sir William, una muerte que ahora sabemos no fue tan directa como se creía. Plegando las cartas lentamente, la mirada de Poirot se dirigió a la ventana, donde el árbol de Judas se paraba afuera, desnudo y retorcido. Sus extremidades no se extendían en bienvenida sino como los dedos de un verdugo listo para atacar. Parece que las raíces de la culpa son profundas en Thornfield Hall, y algunas raíces alcanzan hacia adelante. Horas después, cuando el sol comenzó su lento descenso, lanzando sombras largas que se arrastraban como dedos en el piso, Poirot nos reunió en la biblioteca a mí, al inspector Graves y al doctor Maxwell. El fuego crepitó, pero su calor no pudo disipar el frío que se asentó sobre la habitación. El inspector, luciendo cansado y frustrado, parecía casi aliviado de que Poirot tomara la delantera. Comencemos con la línea de tiempo, dijo Poirot, su voz tranquila pero firme mientras paseaba frente a la chimenea con la gracia medida. Sir Richard se retiró a su estudio poco después de la cena, a aproximadamente las 9:30, según el mayordomo. La tormenta alcanzó toda su fuerza a las 10. Doctor Maxwell, ¿a qué hora colocarías la muerte? El doctor se frotó la barbilla pensativamente. A más tardar a la 1 de la mañana. Poirot se volvió hacia el inspector Graves. Doctor Bond lo encontró alrededor de las 5:30 de la mañana, respondió Graves. Se había levantado temprano para monitorear un experimento y notó algo extraño cerca del árbol. Poirot hizo una pausa. Las piezas se alineaban en su mente. Ahora reconstruyamos los movimientos de todos en esta casa durante ese período crítico. Lo que siguió fue un cuidadoso sin cita, murmuró, pero la tormenta podría haber enmascarado cualquier movimiento. Poirot asintió. El trueno y el viento ocultarían los pasos, los pisos crujientes, incluso la apertura de las puertas. Ahora, sobre el colgado en sí mismo, un hombre de la complexión de Sir Richard requeriría una fuerza sustancial para suspenderse. Sin embargo, la cuerda revela signos de un sistema de polea. Entonces no tomó fuerza bruta. Ofrecí. Exactamente, dijo Poirot. Recordé la rama gruesa resistente, no alta, fácil de alcanzar, fresca, del árbol, lo que significa que la tocó no mucho antes de su muerte. Voluntariamente, Graves se inclinó hacia adelante. Poirot no rechazó la idea, pero su tono era cauteloso. O tal vez lo alcanzó voluntariamente.
La diferencia es todo. Suicidio, o asesinato disfrazado de tal, no debemos decidir hasta que se hayan examinado todas las sombras. El silencio cayó sobre la habitación roto solo por el gemido bajo del viento rizado alrededor de los muros de piedra afuera, mientras el silencio melancólico de la finca permanecía, como una tormenta que esperaba romper, fue abruptamente interrumpido por los pasos medidos de Perkins, quien entró en el salón con un telegrama sellado en sus manos enguantadas, su rostro inexpresivo. Sin una palabra, se lo entregó al inspector Graves, cuya frente se arrugó con anticipación mientras lo desplegaba. Un parpadeo de sorpresa danzó en sus rasgos severos mientras escaneaba el mensaje. Bueno, esto cambia las cosas, murmuró, más para sí mismo que para nosotros. Aparentemente, los antecedentes de la hermana Mary Agnes están más allá del reproche. Ha estado con las Hermanas de la Misericordia durante 18 años. Antes de eso, fue criada en un orfanato católico, en Manchester. La última palabra colgaba en el aire como un gatillo, evocando un recuerdo en mi mente. Los Sr. La mención de Baxter anterior aparentemente trivial, de la hermana de la niña de Barton, lleva a su sobrina al norte. Manchester. Se hizo eco una sensación de conexión se apoderó de mi pecho. Poirot se encontró con mi mirada por un momento fugaz, sus ojos fuertes y sabios, pero no ofreció comentarios. Su silencio fue mucho más revelador que cualquier palabra. Una vez que la habitación se vació y los susurros se desvanecieron en el silencio del salón de techo alto, Poirot me señaló que lo siguiera. Regresamos al estudio de Sir Richard, todavía envuelto en sombras y polvo, donde Poirot reanudó su precisa inspección de las pertenencias del difunto baronet. Con el cuidado tranquilo de un relojero, exploró los cajones del escritorio hasta que sus dedos se detuvieron. «Hay algo aquí, Hastings», murmuró, sacando un álbum de fotos de cuero, su lomo agrietado y las páginas quebradizas por el tiempo. Giró cada página con la reverencia de quien descubre reliquias sagradas, hasta que se detuvo, su dedo descansando sobre una fotografía sepia desvaída. Era la misma imagen que habíamos vislumbrado antes, una mujer joven con ojos solemnes debajo de un árbol de Judas mucho más joven, su expresión congelada en el tiempo. Eliza Barton, supongo, dije suavemente, mirando su pose recatada y su vestido anticuado. De hecho, confirmó Poirot, su voz teñida con algo casi triste. Se inclinó más cerca y golpeó la esquina de la foto. Observe su tobillo. ¿Lo ves? Entrecerré mis ojos, y allí, debajo del dobladillo de su vestido, había una marca débil y sombría. En primera instancia, la había descartado como un defecto en la fotografía, pero ahora se reveló, deliberada e intencional. Un tatuaje, ofrecí, y más específicamente, un diseño que hace eco de una hoja tal vez del mismo árbol debajo del cual se encuentra. Pero antes de que pudiéramos contemplar más, el doctor Maxwell entró en silencio, limpiándose la garganta con una tos vacilante. Disculpe, estoy buscando los archivos médicos de Sir Richard. A menudo mantenía duplicados aquí. Poirot se hizo a un lado, deslizando el álbum discretamente de nuevo en su lugar. Por supuesto, médico. Mientras está aquí, ¿cómo estuvo la salud de Sir Richard recientemente? Maxwell dudó, sus ojos esquivando como si soportaran una carga tácita. Se quejaba de problemas digestivos, confusión ocasional, insomnio. Nada alarmante, síntomas que atribuía a la edad y la tensión. Le di sedantes ligeros. Los ojos de Poirot se estrecharon con precisión quirúrgica. ¿Podrían estos síntomas ser indicativos de envenenamiento, digamos de la savia del árbol de Judas? La pregunta visiblemente inquietó al médico. Yo, supongo, no lo había considerado. Pero, ¿cómo se habría encontrado tal cosa? El tono de Poirot cayó en algo escalofriante deliberado. Eso, médico, es lo que ahora debemos descubrir. Después de que el médico se excusó,
Poirot se volvió hacia mí, sus ojos brillaban de intensidad. Hastings, creo que es hora de que examinemos la habitación de la hermana Mary Agnes. Me puse rígido. Pero seguramente Graves no necesita saber, mon ami. La hermana actualmente está involucrada en una devoción silenciosa en la capilla. Seremos rápidos e invisibles. Aunque inquieto, lo seguí al ala este, nuestros pasos amortiguados por las viejas alfombras. La cámara de la monja era de repuesto, como era de esperar. Una cama de hierro estrecha, un crucifijo colgando solemnemente sobre ella, un solo escritorio repleto de libros de oración desgastados. Poirot se movió con gracia practicada, no perturbando nada. Sus ojos escaneaban cada superficie como un halcón. En la mesita de noche descansaba un rosario, sus cuentas inusualmente oscuras y suaves. Poirot lo recogió con dedos reverentes, estudiando la madera. Curiosa artesanía, murmuró. También hecho a mano, y creo, diseñado por el bosque del árbol de Judas. Parpadeé. Lo mismo que la muestra botánica que el Dr. Bond te mostró, solo. Tenga en cuenta el grano, es inconfundible. Habiendo obtenido lo que necesitaba, Poirot reemplazó cuidadosamente las cuentas y nos hizo un gesto para que nos vayamos. De vuelta en el corredor, se detuvo, sus ojos sombreados de pensamiento. Hay un patrón emergente, Hastings, un diseño oscurecido por el tiempo y el dolor. Estamos cerca. Queda una pieza final. Esa noche, mientras el crepúsculo manchaba el jardín en tonos de púrpura y cenizas, la vi, la hermana Mary Agnes, que mudaba sola cerca del árbol de Judas. Su postura era rígida, las manos apretadas fuertemente frente a ella, la cabeza ligeramente inclinada, no en oración, sino en una lucha solitaria más profunda. Había algo inquietante en su quietud, como si el árbol en sí tuviera dominio sobre ella, como un espectro que no podía huir ni olvidar. Ella no rezó, se puso de pie como si confiriera a los fantasmas. Desde mi punto de vista, por la ventana agrietada del corredor oeste, noté algo peculiar sobre la hermana Marianne, una cualidad que me perturbó más de lo que me importaba admitir. Mientras su comportamiento externo estaba envuelto en serenidad y devoción tranquila, cambió sutilmente, casi imperceptiblemente, en el momento en que se creía sin ser observada. Fue en esos momentos robados que algo más profundo, más oscuro, brillaba debajo de su superficie compuesta. Observé cómo se deslizaba por el jardín del patio, sus pasos medidos, casi rituales. Se acercó al árbol numerado y antiguo que se alzaba como un espectro en la luz que se desvanece, su corteza retorcida, sus raíces secretas a medias arañaban la tierra. Su mano cepilló a lo largo del tronco, no en un solo paso, sino con una extraña ternura, como si rastreara una cicatriz. Lanzó una mirada hacia la casa, luego se arrodilló en la base del árbol, sus dedos cavando con sorprendente urgencia entre las raíces, como si buscara algo oculto, algo perdido o escondido deliberadamente. Esa noche, transmití todos los detalles a Poirot, cuyos ojos se agudizaron con ese inconfundible brillo de perspicacia. «Ah, mon ami», murmuró, «las piezas se arreglan con una curiosa elegancia. Mañana levantaremos el velo, no solo sobre la muerte de Sir Charles, sino sobre la fruta amarga llevada por ese árbol maldito a través de los pecados de la línea de sangre de Langford». Afuera, el viento revolvió las ramas, lanzando sombras largas y sacudiendo las sombras contra las paredes de piedra, una imitación grotesca de la garra del pasado en el presente. Por la mañana, se extendió la voz de que el inspector Alden había solicitado una orden de arresto de Edward Langford, citando motivos, oportunidades y una herencia convenientemente cronometrada. Poirot, sobre el desayuno, levantó una ceja, manteando su brindis con precisión tranquila. El inspector salta a conclusiones, reflexionó, y sin embargo,
la moneda, el simbolismo, el árbol, no hablan de violencia impulsiva, sino de una historia enterrada hace mucho tiempo. Hizo una pausa, los ojos reducidos. Edward es demasiado joven para ser la raíz o tal descomposición. Momentos después, Alden llegó, llamándonos al estudio. El mismo tipo que encontramos colocado en su boca, dijo. Poirot se inclinó, estudiando las monedas. Caso de exhibición bloqueada en sus cámaras. Pero, según la criada, a menudo los trajo para mostrar a los invitados. Cualquiera en la casa podría haberlas visto. La mirada de Poirot se demoró en el espacio donde debería haber sido la moneda desaparecida. ¿Y has verificado las historias del Dr. Whitmore y la hermana Marianne? Whitmore limpio, publicado respetado, estado con la familia 20 años. Hermana Marianne Back Brown se revisa. Anteriormente en un convento en Marsella. Nada inusual, respondió Alden. Los labios de Poirot se endurecieron ligeramente, luego se volvió hacia Alden. En el árbol, llámalo una recreación, creo que será bastante revelador. Alden dudó, luego acordó a regañadientes. Necesitaré su ayuda, con una delicada intrusión. ¿Te refieres a la habitación de la hermana Marianne? Pregunté, inquieto. ¿Y a quién? Dentro de la hora, estaba atrayendo torpemente a la hermana Marianne en una conversación forzada junto a la capilla, mientras Poirot se deslizaba, el peso de la traición de siglos acechando justo debajo de nuestros pies, esperando para levantarse como raíces retorcidas en la oscuridad. El conservatorio estaba pesado con una quietud perfumada, como si el aire contuviera su respiración, grueso con el aroma de jazmín y algo más sutil, más esquivo, secretos poco frecuentes. Mantuve a la hermana Eliza comprometida, dirigiendo suavemente la conversación hacia su pasado, mientras moviéndose como una sombra, se deslizaba silenciosamente fuera de la vista. La casa de Saint Brigid en Liverpool. Ahí es donde creciste, ¿no? Pregunté, mirándola de cerca. Sus manos se tensaron momentáneamente sobre el rosario en su cintura, las cuentas que todavía estaban a mitad de la cámara, y sus ojos se pusieron distantes, con algo más profundo que la memoria. Sí, capitán Hastings, respondió después de una pausa, su voz suave pero inquebrantable. Cuando te crían en las paredes que hacen eco con los gritos de los olvidados, nunca olvidas cómo reconocer la tristeza, especialmente cuando lleva una sonrisa. Sus palabras permanecieron como incienso, y avancé. ¿Y cómo llegaste a trabajar con la fundación de Lord Blackwood? Sus labios se curvaron, pero la sonrisa no tocó sus ojos. Fue en una gala en Londres el año pasado. Se enteró de mi experiencia en la administración sin fines de lucro. Dijo que tenía información, su voz atrapada por un segundo más breve, pero creo que fue un diseño divino. Sus dedos pastaban el crucifijo, pero había una opresión en su mandíbula que traicionaba la serenidad que intentó usar. Antes de que pudiera preguntar más, Poirot regresó, su expresión tallada en un triunfo tranquilo, como si acabara de desatar un nudo enterrado por mucho tiempo debajo de años de silencio. A media tarde, los cielos sobre Torwood Manor se oscurecieron, la tormenta se hinchó como un aliento a punto de ser liberado. Debajo de las ramas retorcidas del antiguo árbol de Judas, el elenco completo de nuestro misterio se reunió. El inspector Hall se puso con cara de piedra, después de haber convocado al joven Marcus Blackwood, que parecía pálido y de labios apretados, apenas escondiendo la tormenta que se preparaba en sus ojos. La doctora Whittaker agarró sus notas y viales de vidrio de cuero, mientras que la doctora Linwood cambió incómodamente, inquieta con su reloj de oro, como si el tiempo mismo pudiera rescatarlo. La hermana Eliza se quedó a unos pasos de los demás, colocada como una estatua, pero su mirada seguía a la deriva, fija en las enormes raíces serpentinas del árbol de Judas, como si susurrara algo que solo ella podía escuchar. Damas y caballeros, comenzó Poirot, su voz atravesando el viento creciente,
Este árbol no es un mero telón de fondo, es la clave. El corazón de este misterio se encuentra no solo en la muerte de Lord Blackwood, sino en por qué murió y para quién. El cielo respondió con un bajo gruñido de truenos. El inspector Hall cree que Marcus es culpable, debido a un cambio propuesto en la voluntad. Pero esa creencia, dijo Poirot, girando lentamente, se basa en un error. El silencio que siguió fue casi sagrado. Todas las cabezas se volvieron bruscamente. Dr. Whittaker, continuó, su investigación sobre el árbol de Judas. ¿Qué reveló? Ciclopéptidos, respondió lentamente. Altamente tóxico, similar a los de los hongos letales. En pequeñas dosis, imitan la enfermedad crónica, confusión, fatiga, degeneración hepática. Y Lord Blackwood sabía esto, presionó Poirot. Ella asintió, preguntó si tales toxinas podrían administrarse sutilmente, si podrían imitar un declive natural. ¿Por qué? Dijo Poirot, levantando un pequeño vial de vidrio. Temía que alguien estaba haciendo exactamente eso. Esto fue encontrado en su cámara privada. Té, su mezcla favorita, con extracto de la savia del árbol de Judas, lentamente envenenado, día a día, por alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. El doctor Linwood dio un paso adelante, los labios se separaron en la horrorizada realización, los murmullos se volvieron hacia Alfred, el mayordomo, que tartamudeó. Solo lo serví, nunca lo preparé, eso vino de la cocina o este interrumpió Poirot, sus ojos ahora clavados en la hermana Eliza. Alguien que camina desapercibido a través de corredores y cocinas, alguien envuelto en confianza, escondido detrás de la piedad, alguien que fue el niño olvidado, dejado para pudrirse en un orfanato por el hombre que luego desfiló su filantropía ante la sociedad, alguien que, al enterarse de la verdad, no volvió como una hija, sino como juicio divino. La lluvia comenzó a caer en gotas lentas y deliberadas, como si los cielos mismos estuvieran escuchando. Atrás, y ahora debajo del árbol de Judas, ha pagado el precio. La tormenta no solo había llegado, sino que había estado esperando dando vueltas como el destino mismo, y ahora descendía sobre la finca con una furia que se sentía casi personal. El árbol de Judas gimió bajo el peso del viento. Sus largas y retorcidas extremidades arañaban el cielo como si trataran de borrar lo que había sido enterrado debajo de sus raíces durante décadas. El inspector Raynor se quedó inmóvil, empapado hasta los huesos pero sin inmutarse. Sus ojos ardían de apocalipsis mientras se cerraban en la hermana Marianne Elwood, que estaba parada al borde de la reunión como un fantasma convocado de otra época. Su rostro estaba compuesto, incluso angelical, pero Raynor vio a través de la máscara. Había visto el parpadeo del pánico cuando el nombre Arkwright había sido mencionado anteriormente, el breve rígido de sus hombros, el movimiento casi imperceptible de sus dedos apretados alrededor de las cuentas de su rosario como si estuviera apretando el juicio. La verdad tiene una forma de sobrevivir, comenzó Raynor, su voz baja pero inquebrantable, incluso cuando el mundo conspira para enterrarla. Los rayos atravesaron las nubes, iluminando su rostro con duro contraste, y por un breve segundo, la monja desapareció y una mujer diferente estaba en su lugar, saturada de dolor, labios tirados no por piedad, sino por propósito. Me temo que no entiendo a qué te refieres, dijo, su voz tranquila pero llena de algo nuevo, miedo, tal vez, o el agotamiento de alguien que se ha quedado sin lugares para esconderse. Raynor dio un paso lento, y le quitó un sobre agrietado de su abrigo, protegido cuidadosamente en una bolsa de cuero. Antes de convertirte en hermana Marianne de la Orden Sagrada de la Misericordia, naciste Marianne Barton, la hija de Evelyn Barton, castaña en la finca Arkwright, y Lord Thomas Arkwright, tu padre, quien negó tu existencia y arrojó a tu madre a un lado como un rechazo.
Los jadeos rompieron el silencio cuando el trueno rodó por encima de ellos como antiguos tambores. La boca de la hermana Marianne se agitó, pero no dijo nada. Tu madre murió no por accidente, no por suicidio, continuó Raynor, sino debajo de este mismo árbol. Su cuerpo fue arrastrado y colocado en el lago para imitar un ahogamiento. Encontré el informe del forense original. Inconsistencias, resistencias en las muñecas, barro bajo las uñas. Hizo una pausa. Ella luchó. Por un largo momento, nada se movió más que el viento. Luego lentamente, Marianne levantó los ojos hacia la tormenta y habló con una voz despojada de artificio. Mi tía, la hermana de mi madre, me puso la verdad en su lecho de muerte. Tenía solo 7 años. Dijo que Evelyn lloró la noche antes de morir. Lloró porque había exigido justicia, y en cambio recibió silencio. Cuando desapareció, el mundo dijo suicidio, pero sabía mejor. Incluso cuando era niña, sabía mejor. Su voz se fortaleció. Pagaron para borrar su nombre, su historia, su dolor, pero lo llevé. Cada segundo, cada aliento. Raynor se acercó, ahora sosteniendo un pequeño colgante de plata, desgastado por la edad, grabado con las iniciales E.B, el mismo que Lord Arkwright había escondido en su estudio, tras un falso cajón. Mantuvo esto, dijo Raynor, no por culpa, sino por temor, temor a que alguien algún día regrese para cobrar la deuda. El viento surgió, y por un momento, el dobladillo de la bata de la hermana Marianne se levantó, revelando el símbolo ardido en su piel, un delicado tatuaje en forma de hoja de árbol de Judas. Un voto, susurró, sus manos temblando ahora no con vergüenza, sino con liberación. Un recordatorio. Te convertiste en monja, dijo Raynor suavemente, pero no solo por la salvación. Te dio acceso al mundo que la destruyó. Los cuidaste, los sanaste, y cuando llegó el momento, les quitaste lo que te habían quitado. Ella no lo negó. Nunca me vieron venir, murmuró. Una lágrima finalmente se deslizó por su mejilla. Porque nadie sospecha una monja. La lluvia cayó más fuerte ahora como si el cielo hubiera elegido llorar con ella, y el árbol de Judas crujió una vez más, no en protesta, sino como testigo de un cálculo muy retrasado. Lo que se encontraba aquí no fue una confesión ni una disculpa, fue el aliento final de una verdad enterrada que finalmente emergía a la superficie. Ni siquiera habías nacido cuando tu madre murió, dijo el inspector con una calma contenida, su voz apenas audible sobre el rugido del cielo, pero la mujer ante él no flaqueó, ya no la mansa y piadosa hermana Mary Agnes, sino la revelada Marianne Barton, de pie en el corazón de su recuerdo, con ojos que cargaban generaciones de dolor. Al principio, comenzó, su voz tranquila pero llena de furia contenida, solo quería que dijeras la verdad, para forzarla de los labios de la familia que enterró a mi madre, como enterraron su vergüenza, el silencio y las mentiras. Sus ojos oscuros y fijos, se dirigieron hacia la gran mansión que se alzaba detrás de ellos como un monumento a la hipocresía. Pero cuando entré en esa casa y lo vi, tan venerado, tan cómodo durmiendo en sábanas de seda mientras mi madre yace en una tumba sin marcar bajo un sauce olvidado, sentí que algo dentro de mí se fracturaba. No era ira, todavía no, era la fría comprensión de que el mundo había seguido adelante como si nunca hubiera existido. Su voz se volvió más firme. Luego descubrí la crueldad final. Él sabía de mí. Durante años, Lord Arkwright confesó todo antes de morir. El nombre de mi madre, su embarazo, sus dudas sobre un ahogamiento que no fue ahogamiento, sabía. Y aún así, me dejó entrar en esa casa usando este hábito, hablando suavemente, sirviendo té al hombre que dejó morir. La tormenta se rompió por encima, como un grito de los cielos, y el doctor Caldwell dio un paso adelante, la voz pesada de incredulidad. Entonces comenzaste a envenenarlo. Sí, respondió ella, sin remordimiento. Le dije que era una mezcla para sus nervios,
algo gentil, calmante, nunca lo cuestionó, no me vio, era invisible, como ella lo había sido. La expresión de Poirot se volvió sombría, pero la muerte lenta no fue suficiente. No, susurró Marianne, cuando dijo que tenía la intención de enmendar su voluntad, a suministrarme, para compensarme, como el dinero podría pagar las noches por las noches que mi madre lloró para dormir en el ático de un extraño, por la soledad que dio forma a mis huesos, como si su misericordia pudiera borrar los años de silencio. Sabía que tenía que terminar de manera diferente, no con silencio. Sus manos temblaron, no por culpa, sino por la enormidad de lo que había hecho. Quería perdón. Le di verdad. La única verdad que su familia había respetado estaba en la sangre. Poirot se acercó, la voz cortando el aire. Entonces lo atrajiste, le dijiste que tenía algo que necesitaba escuchar, y debajo del árbol de Judas, le ofreciste juicio. La tormenta cubrió todo, dijo. Nadie lo escuchó llorar. La polea ya estaba en su lugar. El árbol ayudó, siempre ayuda. Su voz había tomado algo más profundo, algo casi antiguo. Ya era débil. La toxina hizo su trabajo. Todo lo que tenía que hacer era tirar. El inspector Linley dio un paso adelante, con voz baja y aturdida. ¿Y la moneda? Marianne lo miró ahora. Sus ojos brillaban como vidrio. 30 piezas de plata, susurró. El precio de la traición. Mi madre confiaba en Lord Arkwright con su corazón, su vida, y la dejó ahogarse sola debajo de este mismo árbol, al igual que Judas confiaba en su maestro, al igual que ambos estaban abandonados, ambos murieron bajo ramas que recuerdan. La lluvia comenzó a caer, suave al principio, luego más pesada, como si el cielo en sí mismo hubiera decidido llorar. Linley intervino. Esposas listas, pero no duras, y cuando él alcanzó sus muñecas, no se resistió. Su mirada se dirigió una vez más al antiguo árbol de Judas, sus extremidades extendidas como brazos esperando para abrazar a los muertos. Ella esperó, dijo Marianne suavemente, y ahora, ella puede descansar. Mientras la llevaban a la oscuridad, Poirot permaneció quieto, silencioso, ojos encerrados en el árbol cuya corteza había empapado en secretos durante décadas. Detrás de él, el doctor Caldwell rompió el silencio. Pero, ¿cómo lo supiste, Poirot? Que ella era la hija de Eliza. Poirot se volvió, voz un susurro ahora, lleno de grave certeza. Porque el dolor no desaparece, médico. Nesta, espera, en silencio en los hábitos, a los ojos de las mujeres, el mundo olvida, hasta una noche tormentosa exige ser visto. Barton, todo comenzó con ese tatuaje, dijo Poirot cuidadosamente, sus ojos se estrechaban mientras recordaba la fotografía de Eliza Barton. Su tobillo tenía una marca inconfundible, una hoja delicada del árbol de Judas, un símbolo tan inusual y específico que hablaba de algo profundamente personal, casi como un voto secreto hecho hace mucho tiempo. El árbol de Judas en sí era infame en el folclore local, asociado con la traición y los pecados ocultos. Sus ramas retorcidas habían sido testigos de siglos de tragedias susurradas. Cuando más tarde noté una marca similar en la hermana Mary Agnes durante nuestra investigación, un escalofrío frío corrió por mi columna vertebral. Era más que una coincidencia. Era un hilo uniendo a estas mujeres, un hilo tejido a través del dolor y el ocultamiento. El orfanato de Manchester confirmó mis sospechas. Ambas mujeres tenían raíces en el mismo lugar abandonado, cada una con cicatrices no solo en su piel, sino incrustadas en las profundidades de sus almas. Sin embargo, la prueba final e irrefutable provino de una fuente inesperada, los documentos privados de Sir Richard, descubiertos por Hastings en un rincón polvoriento de los archivos de su familia. Sir Richard, plagado de sus propios fantasmas, había estado investigando en silencio su linaje, intercambiando cartas con el orfanato donde Mary Agnes había crecido. Dentro de esas cartas yacía una revelación devastadora.
Mary Agnes no era simplemente una huérfana, sino su sobrina, una verdad que Sir Richard estaba a punto de aceptar, una verdad que esperaba poder curar viejas heridas y restaurar los lazos fracturados. Trágicamente, el destino intervino demasiado tarde, antes de que pudiera ocurrir la reconciliación. Las ruedas de la tragedia ya se habían puesto en marcha. Cuando nos acercamos a Thornfield Hall, el clima en sí parecía hacer eco de la tensión en el aire. De repente, una feroz grieta de rayos atravesó el cielo, golpeando el antiguo árbol de Judas que estaba siniestralmente cerca de la finca. La explosión de la luz y el sonido fue como una protesta cósmica, que nos obligó a todos a detenernos en un silencio sobresaltado. El árbol masivo, que había soportado casi 2 siglos de tormentas y secretos, se dividió violentamente en dos. Su enorme tronco se estrelló contra el suelo con una finalidad violenta, dispersando astillas y hojas como fragmentos de un pasado destrozado. Mondure, susurró Poirot reverentemente, cruzándose como si reconociera el final de una época. Parece que el propósito del árbol se cumple. En la quietud incómoda que siguió, mientras nos preparamos para partir de Thornfield Hall, me encontré atormentado por la extraña simetría de esta saga. Mary Agnes Barton, ahora bajo arresto, confesó con una calma escalofriante, su voz sin remordimiento, pero cargada con el peso de años de amargura y venganza calculada. James Harrington, autorizado de toda sospecha, ya estaba haciendo planes para vender la finca, incapaz de soportar las sombras opresivas y los secretos enterrados que habían contaminado la tierra, y todos los que vivían sobre ella. En nuestro viaje de regreso a Londres, Poirot permaneció en silencio durante mucho tiempo, su mirada perdida en el manchado de paisaje fuera de la ventana del tren. ¿Qué te carga, Poirot? Finalmente me aventuré a preguntar. Suspiró profundamente, su voz teñida de tristeza y reflexión. Justicia, Hastings, ¿se servirá realmente aquí? Hizo una pausa. La tristeza en sus ojos traicionó su duda. Sir Richard sufrió por los pecados de sus antepasados, pero Mary Agnes debe pagar por su implacable sed de venganza. El despiadado ciclo de retribución se perpetúa sin cesar. Sus palabras tocaron un acorde dentro de mí, su dura verdad imposible de negar. Suenas casi simpatizante con ella, dije con cautela, sorprendido por la empatía que subyace en su tono. No apruebo el asesinato, mon ami, respondió con firmeza, pero comprendo el veneno corrosivo que reproduce el odio, especialmente cuando se sembró en la infancia, y se alimenta por la traición. Las raíces de este crimen fueron tan profundas y enredadas como las del árbol de Judas en sí. Mi mente volvió al árbol destrozado, golpeado por un rayo en el momento en que se hizo justicia aparentemente. Quizás hubo un saldo cósmico tácito, un cierre de cuentas antiguas que quedaron sin resolver por generaciones. A medida que el tren avanzaba hacia Londres, dejando atrás el oscuro pasado de Suffolk y los misterios de Thornfield Hall, me di cuenta de que este era uno de los casos más profundos de Poirot, no simplemente una historia de un asesino revelado, sino una reflexión inquietante sobre cómo los pecados del pasado emiten sombras largas, cómo los secretos más tranquilos se niegan a permanecer enterrados para siempre, exigiendo una creación y el juicio en su propio tiempo.